Imaginen el año 1987, la costa norte de Perú. Los arqueólogos abren la tumba del señor de Zipán. Oro, yode, cuchillos ceremoniales. El mundo entero quedó asombrado. Los libros de texto se reescribieron. La conclusión fue contundente. El antiguo Perú era un mundo de hombres guerreros, hombres sacerdotes, hombres gobernantes. Las mujeres estaban en un segundo plano. Esta conclusión duró exactamente 19 años. El 15 de mayo de 2006, en el Valle de Chicama, a 80 kilómetros al norte de Trujillo, una pala chocó contra algo duro, bajo una capa de arcilla. No era una taza ni un cuchillo, era un fardo de 100 kilogramos de peso, envuelto en 26 capas de tela. En su interior yacía una mujer de poco más de 20 años. En sus antebrazos tenía tatuajes de serpientes y arañas. A un lado, 2 porras de combate y 23 estólicas. Las armas eran reales, pesadas, no ceremoniales. Después de 17 siglos de silencio, ella salió a la superficie, y todo lo que pensábamos sobre el Perú preincaico comenzó a desmoronarse como arcilla seca. La llaman la Señora de Cao. Ella gobernó 1200 años antes de que el primer inca pisara el camino a Cusco. Su cuerpo se conservó casi a la perfección. Piel, uñas, tatuajes. La expresión de su rostro. Ella yacía bajo una pirámide que los lugareños habían llamado durante siglos Huaca el Brujo. La colina del Brujo. No tenían idea de cuánta razón tenían. Imagínense que están en el valle de Chicama, en la costa norte de Perú. En diciembre de 2005, el aire es tan seco que los labios se parten en una hora. Las sombras de la pirámide Huaca Cao Viejo caen sobre la arena en marcadas líneas negras. Aquí no llueve durante 20 años seguidos. Solo el viento salado del Océano Pacífico y el susurro de la arena sobre el adobe. El arqueólogo Régulo Franco Jordán está parado en la plataforma superior de la pirámide y mira hacia abajo. Tiene 46 años. Lleva excavando aquí desde principios de los 90. 15 años de amenazas por parte de los huaqueros, los saqueadores de tumbas que vienen por la noche con palas y rifles automáticos. 15 años de abismos financieros. Cuando la Fundación Wiese estuvo a punto de cerrar el proyecto, 15 años y casi nada. Algunos frescos, paredes, huesos de trabajadores y de pronto su pala rosa madera carbonizada, figuras de madera quemadas, vasijas de cobre, una capa de ceniza. En la cultura mochica, así se sellaba algo muy importante, un incendio ritual sobre la tumba de la nobleza. Franco comprende que hay algo abajo, algo grande. Siguen excavando durante 6 meses. El 15 de mayo de 2006, a 2,5 metros, bajo el patio noroeste de la pirámide, la pala golpea un capullo duro, un fardo de 100 kilogramos de peso y 1 metro con 80 centímetros de largo. La cabeza está orientada estrictamente hacia el sur. Según el canon mochica, solo la alta nobleza era enterrada así. Franco desenrolla con cuidado la primera capa de tela, luego la segunda, la tercera, 26 capas de algodón, entrelazadas con cobre dorado. Debajo de ellas, un rostro de tela bordado con hilos, como una máscara. Bajo la máscara, piel humana real, preservada como pergamino. Y sobre esta piel, tatuajes. Las serpientes se enroscan en los antebrazos.
Las arañas se extienden por el dorso de las manos. Cangrejos, bagres, criaturas felinas, la deidad lunar Mochica. Y entonces ocurrió lo que hizo que todo el equipo guardara silencio durante unos minutos. Era una mujer. ¿Entienden lo que esto significa? Durante 19 años desde el hallazgo del señor de Sipán, en 1987, los libros de texto mantuvieron una sola fórmula. Los mochicas eran un imperio guerrero con una jerarquía masculina. La mujer era como máximo una sacerdotisa, nunca una gobernante. El propio Régulo Franco creía en eso. Pasó 15 años excavando la pirámide con la total certeza de que encontraría a un jefe varón. Y en su lugar encontró a una joven de 20 años con porras de combate en las manos. Para que entiendan la magnitud de las dudas, imaginen que en la tumba de Tutankamón, en lugar del faraón, yaciera una mujer faraón de cuya existencia nadie sospechara. El equipo pasó varias semanas verificando y volviendo a verificar el sexo. El antropólogo John Verano, de la Universidad de Tulane, examinó personalmente los huesos de la pelvis. La especialista en textiles Arabel Fernández separó las capas de tela milímetro a milímetro. No quedaron dudas. Una mujer de unos 25 años, de alrededor del año 450 de nuestra era, murió, muy probablemente, debido a complicaciones del parto. Y aquí comienza lo más amargo. Junto a ella, en la misma tumba, yacía el cuerpo de otra mujer joven con la marca de una cuerda en el cuello, un sacrificio ritual enviada para acompañar a su señora al más allá. La señora de Cao murió con poco más de 20 años. Sin llegar a la vejez, fue enterrada con 2 porras de combate, 23 estólicas, narigueras de oro, cetros y una copa de plata, una copa idéntica a las que, en las pinturas mochicas, sostienen las sacerdotisas que beben la sangre de los prisioneros sacrificados. La copa no era un adorno. Los arqueólogos encontraron en ella huellas orgánicas microscópicas. Ella bebía sangre. Ella comandaba ejércitos. Gobernó el valle de Chicama 400 años antes de la caída del Imperio Mochica, y todo esto a sus poco más de 20 años. Por cierto, si ahora sienten la piel de gallina igual que yo cuando leí el informe de Franco por primera vez, denle me gusta y suscríbanse. Nos quedan por delante varios hallazgos más, tras los cuales los libros de texto sobre la América precolombina fueron reconocidos oficialmente como obsoletos. Y escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es ahora mismo detrás de su ventana. Pero volvamos al valle de Chicama. ¿Por qué se conservó su cuerpo? Los mochicas no solían embalsamar a sus muertos. El cuerpo simplemente se secaba en la arena o se pudría, pero a la señora de Cao la envolvieron en algodón. La empaparon en cinabrio, un mineral de color rojo brillante. Un mineral de mercurio que los mochicas asociaban con la sangre en la vida, y la sellaron en una cámara de adobe, donde no penetraba la humedad, el aire seco del desierto de Sechura y la corriente fría peruana completaron el trabajo. 1700 años después, su piel permanecía tan elástica que los tatuajes de serpientes se leen con tanta claridad como en un dibujo reciente. Es como si sellaran una manzana en una bolsa hermética, la lanzaran al desierto más seco del mundo y regresaran después de 17 siglos, y la manzana todavía olería a manzana. Pero lo más extraño no es la preservación ni las armas. Lo más extraño es que los lugareños llamaron a esta pirámide durante siglos Huaca el Brujo, la colina del brujo,
No sabían qué había dentro. No excavaron. Simplemente lo sentían, como si la memoria del lugar se hubiera transmitido a través de las generaciones de la conquista española, a través de 5 siglos de olvido, a través del cambio de idioma, religión y pueblo. Y aún así llegó hasta el siglo XXI con una sola palabra exacta: brujo. Solo que allí no había ningún brujo, había una bruja. 3 meses después de la apertura de la tumba, Régulo Franco ofrece una conferencia de prensa en Lima. La sala está abarrotada. Los periodistas esperan una sola cosa: una declaración oficial de que se ha encontrado a otro gobernante mochica, a otro hombre guerrero. Franco se acerca al micrófono y pronuncia una frase que 2 días después aparecerá en las portadas, desde The New York Times hasta El País. Era una mujer y ella gobernó. En la sala se hace el silencio durante unos 5 segundos. Luego un murmullo. Después una avalancha de preguntas. Una de ellas de una periodista de la agencia Reuters. Suena así: Dr. Franco, ¿quiere decir que hemos estado equivocados durante 100 años? Franco responde con calma: sí, y justo aquí comienza la cascada, porque la señora de Cao no era una anomalía, era la clave. Después del año 2006, los arqueólogos comenzaron a revisar los antiguos hallazgos y empezaron a tropezar con mujeres gobernantes una tras otra. Saint José de Moro, a 40 kilómetros al norte de Chicama, un gran centro ceremonial mochica que se excava desde 1991, el arqueólogo Luis Jaime Castillo Butters, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 8 temporadas de excavaciones, 8 tumbas de la alta nobleza. Adivinen cuántos hombres hay entre ellos. 0. Las siliconas. Perdón, las 8 eran mujeres, sacerdotisas reinas con copas de plata, con cuchillos ceremoniales tumí, con cerámica en la que se pintan escenas de sacrificios rituales, y en el centro de la escena, una figura con una alta corona, sosteniendo una copa. Durante 100 años, a esta figura en los libros de texto se la llamó hombre sacerdote. Después de la señora de Cao, la redibujaron. Era una mujer, siempre lo fue. Castillo, en una entrevista con la agencia France Press en agosto de 2003, dice una frase que golpea con más precisión aún que la declaración de Franco. Las mujeres no solo realizaban rituales en esta área, sino que gobernaban aquí y eran las reinas de la sociedad mochica. Fis, 8 sacerdotisas seguidas, ni un solo hombre. Imaginen que son arqueólogos del futuro, excavan un cementerio del siglo XXI y encuentran 8 tumbas consecutivas de presidentes de un mismo país. Las 8 son mujeres. Sacan la única conclusión posible: en este país gobernaban las mujeres, y tendrán razón. A continuación, los Wari, año 2012. La expedición polaco-peruana de Miłosz Gierz de la Universidad de Varsovia excava en la costa de Ancash la cultura Wari, aquellos que llegaron después de los mochicas. Entre el año 700 y el año 1000 de nuestra era, el primer imperio verdadero de los Andes, el equipo encuentra la primera tumba Wari intacta en toda la historia de la arqueología. Los saqueadores no la encontraron. La tierra la preservó. En el interior hay más de 1000 objetos de oro, plata y bronce, herramientas de tejer de oro puro, copas ceremoniales y cuerpos, 68 cuerpos, de los cuales 58 eran mujeres.
3 de ellas en cámaras laterales separadas, en tronos, en posición sentada, las reinas Wari. Fueron enterradas como gobernantes de un imperio que se extendía a lo largo de 1000 kilómetros de costa y alrededor otras 55 mujeres, ni sirvientas ni concubinas, muchas con signos de un alto estatus social, y luego, ya en 2022, de la Universidad de Columbia, la profesora Lisa Trevor. Ella excava en Pañamarca, otro centro Mochica. Encuentra una sala con columnas, 14 siglos bajo la arena. En las paredes hay frescos y en un trono de adobe la imagen de una mujer con corona, no una diosa, sino una gobernante terrenal con atributos de poder, que en los libros de texto de los años 90 se atribuían inequívocamente a los hombres. ¿Entienden lo que pasó? En 16 años, desde 2006 hasta 2022, toda la idea del Perú preincaico dio un vuelco total, no una tumba, ni 2 casos, una cadena entera. Y aquí surge una pregunta que nadie ha respondido todavía, pero antes de seguir adelante, volvamos al cuerpo, a la propia señora de Cao, porque su cuerpo en sí mismo es una historia aparte y es más terrible de lo que parece. El año 2017, un laboratorio en Lima, un equipo brasileño de escultores forenses bajo la dirección de Cícero Moraes, el mismo que reconstruyó el rostro de Santa Rosa de Lima y de varios faraones egipcios, recibe el cráneo de la señora de Cao para trabajar en él. La tarea: reconstruir el rostro. La tecnología es estándar: tomografía computarizada, modelo tridimensional, reconstrucción de tejidos musculares según puntos antropométricos. 9 meses después, el trabajo está listo. Desde la reconstrucción, el rostro de una joven de 25 años mira a los arqueólogos. Un rostro ovalado, con pómulos altos típicos de los mochicas de la costa, con una línea suave de cejas, ninguna ferocidad, ninguna belicosidad. El rostro común de una mujer joven que se puede encontrar hoy en las calles de Trujillo, y esto es lo que golpea con más fuerza, porque en la mente se forma una imagen. Esta chica, a sus poco más de 20 años, estaba de pie en la plataforma superior de la pirámide Huacacao Viejo, con una capa de cobre dorado, pensando en la guerra con los valles vecinos, en cuál de los prisioneros sacrificar en la próxima fiesta del sol. Y en esa misma mente, un segundo pensamiento. ¿Estaba embarazada o acababa de dar a luz? El análisis de los huesos de la pelvis mostró marcas características. Lo más probable es que muriera de una hemorragia posparto o de sepsis, la causa más común de mortalidad femenina en la era preantibiótica. La mujer más poderosa de la costa norte de Perú, comandante del ejército, sacerdotisa, que bebía sangre de una copa de plata, murió por lo mismo que en su época mataba a 1 de cada 3 campesinas en cualquier aldea. El poder nos salva de la biología. Ahora, sobre los tatuajes, su catálogo completo fue restaurado en el año 2009. Los fotógrafos de la expedición El Brujo utilizaron fotografía infrarroja porque parte del pigmento ya se había desvanecido al aire para ese momento. ¿Qué encontraron? Las serpientes envuelven ambos antebrazos, símbolo de curación y del oráculo. Las arañas en el dorso de las manos, señal de la maestría de la tejedora y de la adivina del destino. Los cangrejos, símbolo del mar y de la fertilidad. Los bagres, conexión con el inframundo. Los jaguares,
el poder, y en el hombro derecho, y el animal lunar, la deidad principal del panteón mochica. Una criatura con cuerpo de serpiente y cabeza de león. Esto no era un adorno, era un currículum. En su piel estaba escrito todo lo que ella representaba: sanadora, oráculo, tejedora, reina del mar, portadora de la fuerza del jaguar y receptáculo del dios lunar. Quien viera sus brazos desnudos veía todo su título sin palabras. Y lo último, por lo cual valía la pena comenzar esta conversación. En el año 1987, cuando Walter Alba encontró la tumba del señor de Zipán, Perú experimentó una explosión nacional de orgullo. El señor de Zipán, un hombre, guerrero y sacerdote, se convirtió en el símbolo del país precolombino. Su rostro apareció en sellos postales, billetes y libros de texto. Cada escolar peruano sabe cómo se ve, pero a la señora de Cao casi nadie la conoce fuera de Perú. Su museo fue inaugurado en el año 2009 en un pequeño pueblo llamado Magdalena de Cao, a 60 kilómetros de Trujillo. Hacia allá va un autobús al día. El boleto cuesta 10 soles, unos $2.50. El hallazgo más importante de la arqueología peruana del siglo XXI descansa en un sarcófago de vidrio en un pueblo al que no llegan los autobuses turísticos, bajo un aire acondicionado que mantiene una temperatura de 18 grados y una humedad del 45%, los mismos parámetros que durante 17 siglos el desierto le proporcionó de forma gratuita. La historia, como siempre, resultó ser injusta por partida doble. Una vez al olvidarla durante 1700 años, y la segunda vez al recordarla pero no con suficiente fuerza, si durante casi 1000 años, desde la época mochica, pasando por los Wari, hasta la llegada misma de los incas, las mujeres gobernaron en la costa de Perú a la par de los hombres, o incluso más a menudo que ellos. ¿Qué pasó después? Porque los incas, que llegaron al poder alrededor del año 1438, construyeron un imperio estrictamente patriarcal. El Zapa Inca era un hombre, el Curaca era un hombre, el guerrero era un hombre. Las mujeres fueron relegadas al templo del sol, al papel de Atlas, las vírgenes escogidas, el poder, las armas, la política, todo era masculino. Algo se rompió entre los siglos VI y X, algo de lo cual no se conserva ni un solo registro, porque las culturas andinas no tenían escritura, solo el sistema de nudos quipu, que todavía desciframos con dificultad. Quizás fue una catástrofe climática, un poderosísimo fenómeno del Niño alrededor del año 600 que arrasó los campos mochicas y obligó a la sociedad a reestructurarse en torno a líderes militares. Quizás fue una guerra prolongada en la que el poder pasó a manos de quienes sostenían las armas y las estructuras matriarcales simplemente no sobrevivieron a varias generaciones de conflicto. Quizás fue una tercera razón que aún no hemos descubierto, pero el hecho es que hace 17 siglos, en el Valle de Chicama, una mujer de 25 años, con tatuajes de serpientes en los brazos, comandaba un ejército. Bebía la sangre de los prisioneros en una copa de plata y enterraba a sus rivales bajo pirámides de adobe. ¿Cómo se llamaba? Todavía no sabemos cómo se llamaba. No tiene un nombre real, solo el título que le dieron los arqueólogos 1700 años después. Y aquí viene el golpe filosófico. Todo lo que saben sobre el orden natural de las cosas. ¿Quién gobierna? ¿Quién pelea?
quien hereda. Es solo una instantánea de los últimos 500 años. Antes de eso, el mundo se veía diferente, muy diferente, y apenas estamos empezando a entenderlo. Literalmente a razón de una tumba por década. Piensen en esto la próxima vez que escuchen la frase, siempre ha sido así. No siempre fue así. Se volvió así hace poco y tal vez sea temporal. Si este pensamiento les ha llamado la atención, suscríbanse para no perderse el próximo video. En él habrá otra historia, también de Perú, pero más al sur, en la meseta de Nazca. Allí, en el año 2023, encontraron algo debajo de las líneas que solo son visibles desde el aire, y ese algo ya ha obligado a 2 arqueólogos a renunciar y a un tercero a negarse a dar comentarios a la prensa. Hasta pronto.